a los llamados a ser escogidos. Dios les bendiga. Aquí estamos su sierva, Yolaide, y mi esposo, conózcanlo, Manuel. Se los presento, también un siervo de Dios. Hemos sido inspirados a hacer este video por amor a muchas personas que el Señor nos ha puesto en nuestro camino, no de ahorita, desde hace muchos años. Y ciertamente, como estamos en los últimos tiempos, porque ya la venida de Cristo está cerca, es cuando más se enfatiza el pecado, la falta de amor y la apostasía y muchas otras cosas, ¿no? Pero hoy quiero hablar de la apostasía. Es tan difícil y tan doloroso porque desde hace años hemos tenido gente que amamos, incluso familiares, muy cerca de nosotros, que han empezado a vivir por las obras y no confían en la gracia y la salvación que por fe en Cristo Jesús gratuitamente se nos fue entregada. Y es por eso que hoy decidimos hacer este video. Queremos primeramente orar. Vamos a orar porque siempre tiene que estar la oración, y la palabra de Dios dice que donde hay dos o más congregados, y por eso estamos dos acá, donde hay dos o tres o más congregados, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y queremos orar. Vamos a orar primero y luego vamos a entrar en este tema tan interesante y tan importante, porque el Señor nos dio a nosotros, a todos los que se nos ha entregado esta verdad tan grande del Evangelio de Cristo Jesús, que son las buenas nuevas de que ya no tenemos que vivir tratando de cumplir una ley, que con solamente un mandamiento que se violara ya fallamos en la ley completa, porque es un todo. La Torá es un todo. Si tú fallas en un mandamiento de la Torá, la misma palabra de Dios dice que te hace maldito. Entonces vamos a comenzar este tema tan interesante, pero con una oración, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que Él sea que nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, como lo dice la palabra de Dios, cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolo explicar de lo que se trataba la salvación, el Evangelio, pero él no tenía claro exactamente cómo era, y ellos lo vieron en ese error y quisieron Priscila y Aquila, porque la nombra a ella primero, Priscila y Aquila, lo llamaron aparte y le explicaron más abiertamente de qué se trataba. Entonces, a nosotros se nos dio una comisión, la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Es un mandamiento de Cristo Jesús. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él no habló de una nación en específica. Dijo a todas las naciones. Y cuando los envió, dijo: id a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Entonces, al resto de las naciones, al resto del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos encomendado hacer. Y como parte de la gran comisión es esta: como cuerpo de Cristo que somos, animarnos, consolarnos, edificarnos, pero también exhortarnos, reprendernos. Porque si tú tienes una mano dañada, que te la has quemado, ¿será que no la vas a curar o vas a dejar que te corten la mano? No podemos. Tenemos que curarla, porque para eso es parte de nuestro cuerpo, y eso es lo que hoy estamos tratando de hacer. Si a Dios le place, por su misericordia, usar a estos dos vasos de barro
como instrumento de amor y de paz. Porque sí, allá afuera hay muchos predicadores que hablan de esto. Hay muchos buenos predicadores que hablan de la apostasía. Pero esto lo estamos haciendo porque sabemos que las personas allegadas a nosotros, de los cuales nos estamos rodeando, van a escuchar este mensaje. Y vamos a hablar con la palabra de Dios. Porque esto se trata con Biblia. Mucha Biblia vamos a leer hoy. Mucha Biblia. Y no sé cuánto vaya a durar este video. Pero va a ser con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla por sí sola. Y se interpreta a sí misma la palabra de Dios. Entonces, bueno, diciendo esto, vamos a orar y te voy a ceder. Te cedo. Manuel, puedes comenzar tú, por favor. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel González. Ya tenemos un tiempo en el Evangelio, a pesar de que cada día que pasa me doy cuenta de que nos falta mucho. Somos personas que tenemos nuestras luchas como todos, ¿no? No nos creemos más que nadie. Sabemos que el Señor está obrando en la vida de nosotros, porque nosotros le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que Él hiciera con nuestras vidas, con la de mi esposa, la mía y la de mis hijos, lo que Él quisiera. Amén. Ya que es una decisión, es una relación que nosotros decidimos un día, hace casi 25 años que tengo con mi esposa, entregarle nuestra vida al Señor, a Cristo. Y Él ha sido siempre el pilar de nuestra familia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo tan especial, Señor, que tú has orquestado para mi esposa y para mí, Señor, y para toda aquella persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tú eres la palabra, tú eres el verbo, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito, Señor, por haber muerto y dado tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Padre Santo, bendito, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es tan bello, Señor, y tan perfecto, Padre, que a pesar de que no merecemos, Señor, ese gran amor, Padre, a ti te plació, Señor, amarnos incondicionalmente, Señor. Tanto así que a pesar, Señor, de que hubieses querido como hombre, Señor, cuando llegaste a la tierra, Padre, que esta copa, Señor, no pasara por ti, Señor. Tú cumpliste a cabalidad, Señor, la voluntad de tu Padre, enseñándonos a nosotros, Padre Santo, bendito, Señor, con tu ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno, el único santo, 3 veces santo, el único que merece toda gloria, toda honra, todo poder. Gracias, Padre Santo, bendito, por cada latigazo, Señor, que recibiste en tu cuerpo, cada gota de sangre, Padre Santo, que derramaste, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. No hay nadie digno sino solamente tú, Señor. No podemos ver al Padre si no es única y exclusivamente por medio de ti, Señor. No depende, Señor, de una raza, de un nombre, Señor, de un pueblo, Padre Santo. Depende única y exclusivamente de ti, Padre Santo, bendito, Señor. Gracias, Padre Santo, de nuevo, Señor, por haber escogido a mi familia y a mí, a pesar de que no somos perfectos, Señor, para que una vez se predicada tu evangelio, tu palabra preciosa, Señor, y esa semilla germinara en el corazón de mi esposa, el mío y de mis hijos, Señor. Sí, Señor. No tenemos como agradecerte, Padre Santo, bendito, Señor, tantas cosas maravillosas que has hecho en nuestra familia. Y sabemos, Señor, que a pesar de que han venido pruebas, luchas, Señor, y dificultades, tú estás con nosotros, Padre Santo, dándonos la salida, Señor, a todas esas pruebas,
dándonos las respuestas a tantas preguntas, Señor, como lo hiciste el día de hoy, Padre. Que por amor a las almas, Señor, que tú has puesto en el corazón de mi esposa y el mío, Padre, a ti te plació, Señor, por medio del pastor, Señor, el día de hoy, darnos la confirmación, Padre Santo, de que tu palabra es verdad y cuál es el camino que debemos coger, Señor, para poder algún día, Padre Santo bendito, cuando tú lo estipules, poderte ver a ti cara a cara, Padre Santo bendito, Señor. No te apartes nunca de nuestro lado. No queremos dar ni siquiera un paso, Señor, si tú no estás al lado de nosotros, Padre Santo bendito, Padre. Gracias, Señor, por ser la luz en mi hogar. Y así queremos, Señor, por fe y por amor a aquellos que aún no te conocen, Señor, que tengas misericordia, Padre Santo bendito, Señor, y también seas luz, así como lo has hecho en nuestro hogar, en esos hogares donde tanto te necesitan, Señor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Todas estas cosas, Señor, te lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Amén. 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 Padre Y celestial, amén. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, el único Señor. merecedor de toda la alabanza, de toda la adoración, de toda la exaltación, Señor. El único que merece gloria, el que es 3 veces santo, el Dios verdadero, representado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. A Él le ponemos en este día esta administración, esta palabra, Señor. Padre celestial, perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido o hemos ofendido a nuestro prójimo, Señor. Solamente te pedimos, Padre, que nos ayudes a hablar en amor, Padre, y que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra, Señor. Te lo pedimos, que no sean nuestras emociones, que no sea nuestro yo, pero que seas tú, Padre celestial. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y amén. Y quiero, en un video que coloqué anterior a les hablé, les dije que iba a hacer un video hablando yo personalmente y testimoniando. Quiero hablar del por qué este video. Yo no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar el pecado, mejor dicho, el pecador. Yo solamente voy a decir por qué la inquietud y el peso tan grande que tenemos de exhortar en amor. Hace un par de días, o quizás unos 3 días o algo así, a una persona que amamos mucho, le vimos en su muro invitando a practicar o a imitar al pueblo de Dios, al cual bendecimos, al pueblo de Israel, al pueblo inicialmente escogido por el Señor, porque estaban por celebrar la fiesta de la expiación, que se celebra un día al año y se ayuna todo el día y están como en silicio, se arrepienten de sus pecados y bueno, ese día según la ley era un mandato del Señor que se hiciera esto, ¿verdad? Pero nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Jesucristo cumplió en la cruz todo lo que estaba escrito sobre el Mesías. Él cumplió el tiempo, consumado fue. Él nos dio redención y la pagó con su sangre, porque Él fue el Cordero perfecto. Es el Cordero perfecto, porque Jesucristo está vivo y reina hoy a la diestra del Padre. Entonces, una vez que Jesucristo da su vida por pago y expiación de nuestros pecados, nosotros no tenemos por qué ir a celebrar una fiesta judía. No tenemos por qué querer venir a hacernos judíos o imitarlos a ellos, cuando el Señor y el mismo Pablo dice, Pablo dice
en una de las cartas dice, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿a quiénes vamos a imitar? Vamos a imitar al pueblo que no cree en el Mesías, al que tenemos un deber de predicarles la palabra de Dios, o vamos a imitar a aquellos que imitan a Cristo. Nuestro deber es imitar a aquel que imita a Cristo, porque al primero que tenemos que imitar es a Cristo Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, yo quisiera adorar. Vamos a adorar. Voy a colocar una alabanza y vamos a adorar y luego vamos a entrar al tema. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Santo. Santo. Te exaltamos a ti, Jesús. Sí, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Gloria a Dios, Santo. Santo Padre Celestial. Tú que eres el Cordero perfecto. Aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. El único. Gloria a Dios. Gloria. Ha llegado el Mesías en Jerusalén, caminando entre su pueblo que esperaba la redención de Israel. Exaltado es el Mesías de Jerusalén, el ungido prometido ha venido para salvar. Yeshua, oh mi Yeshua, oh mi Yeshua, oh Yeshua vive. Yeshua, quebrantado es el Mesías que se entregó por ti. Con su sangre redimido los pecados de quien crea en él. A las bodas del Cordero
mi Señor. Yeshua. Toda la gloria es para ti. Sí, Señor. Yeshua. Gloria a Dios, 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 Santo Padre Celestial. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios, Santo Padre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, mi Dios. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, mi Señor, tu misericordia es nueva cada día, Señor. Bendito seas. Te exaltamos, Señor. Habiendo hecho esto, ahora vamos a entrar al tema con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, mi Señor. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos que defender la fe en Cristo Jesús. Dice Judas 1:3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria a Dios. Amén. La salvación viene por medio de Jesucristo. Y les leo. Nuestros esfuerzos por seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos son necesarios, pero insuficientes para hacernos merecedores de la salvación. Esta es posible únicamente mediante los méritos, la misericordia y la gracia de Jesucristo. La doctrina de Cristo nos ayuda a comprender que mediante su gracia podemos aprender el Evangelio, recibir ordenanzas y seguir adelante en el camino que conduce a la vida eterna. Gloria a Dios. Dice Gálatas 3:7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Salvos por fe y por gracia. Dice Efesios 2, salvos por gracia. Del 2 al 22. Y vamos a leer mucha palabra. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, aún estando nosotros muertos. Me perdí. Hijos de ira, lo mismo que los demás, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, el pueblo no judío, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, gloria a Dios. De ambos pueblos hizo uno. ¿De quién está hablando? De los judíos y de los no judíos. De ambos pueblos hizo uno. Somos un pueblo de Dios. No hay dos. Es un pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que creen por fe en Cristo Amén. Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliación con Dios, a ambos en un solo cuerpo, a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, mediante la cruz nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos desde cuando Adán pecó, éramos enemigos de Dios. Y esa es la paz que hoy tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, matando en ella... 17, mi amor. Sí, el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, gloria a Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no hay otro fundamento, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, la principal piedra de ese fundamento es Cristo Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tenemos un proceso de santificación que es obra del Espíritu Santo, no es obra de nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que uno siembra, el otro riega, pero que el Señor nos da el crecimiento. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora de la elección de Dios. Y estamos leyendo Romanos del 24 al 33. A los cuales, Romanos 24 al 33, a los cuales también ha llamado, esto es nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Gloria a Dios. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, voy a hacer una pausa allí. El pueblo de Israel completo, no todo tuvo salvación antes del Mesías. Tuvieron salvación aquellos que fueron obedientes, tuvieron fe, aunque no estaba el Mesías, creían en el Mesías, creían por fe y eran obedientes al llamado de Dios. Entonces, habiendo hecho esa pausa, entonces dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser. Entonces la descendencia la deja el Señor. Y a Gomorra seríamos semejantes. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, la piedra que es Jesucristo, porque siendo el Mesías, no le creyeron y no lo aceptaron. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere, en él no será avergonzado. Amén.
Gloria a Dios. Amor, dame un segundo, ¿Sí? porque quiero compartir algo. Sí, claro. ¿Cómo no? Yo creo que no se trata de que no queramos al pueblo judío, al contrario. El Señor nos manda a amarlos, a pedirle, a orar todos los días por ellos, para que tengan la oportunidad que hemos tenido nosotros como gentiles en creer por fe, que hace 2000 años atrás, 2000 y algo años atrás, el que vino era el Mesías. Amén. Y hasta el día de hoy, como dice mi esposa, hemos tenido la oportunidad, la dicha de trabajar. En mi trabajo, por lo menos el 95% son judíos. Y hemos podido ver con nuestros ojos cómo viven. Y eso no se trata de criticar, al contrario. Usted no se puede ni imaginar cómo nos duele a mi esposa y a mí saber que el pueblo escogido por Dios desde el principio, el primer árbol de olivo, el verdadero árbol de olivo que fue el que el Señor escogió al principio, vive de la manera que vive y hacen las cosas que hace. Peores muchas veces que la de nosotros los gentiles que estamos en el mundo. Entonces, esto no se trata de maldición, hacia al contrario. No, y no se trata tampoco, perdón, de juzgarlos. No seríamos capaces de juzgarlos. Primeramente porque nosotros somos pecadores. Nosotros pecamos, como dice en Primera de Juan, que nosotros somos pecadores. O sea, decir que no cometemos pecados estaríamos haciendo al Señor embustero, mentiroso. Así es. Y nosotros somos imperfectos. Ahora bien, pero creímos en Cristo, que Él es el que va por delante de nosotros como poderoso gigante, como nuestro abogado con el Padre. Cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve a Manuel, a Yoli, no, ve a Jesucristo que está delante de nosotros, abogando para misericordia de nuestras vidas. Él pagó por nuestras vidas. Amén. Bueno, gracias, Manuel, por tu aporte. Entonces, bueno, voy a ir a mi app de la Biblia para leer de acá del app de la Biblia. Deme un segundo. Otra cosa, mientras mi esposa busca en la Biblia, otra cosa que se me viene a mi espíritu, ¿no? Mucha gente habla de los judíos. Los judíos es una tribu de 12. Imagínense. Al deberíamos referirnos al pueblo hebreo, los israelitas. Eran los 12 hijos de Israel, de Jacob. Entonces, sería también injusto porque los escogidos no fueron solamente los judíos fueron parte y tienen promesas específicas de bendiciones para el pueblo judío, es cierto. Y como Dios es veraz y verdadero y su palabra se va a cumplir porque Él no es hombre para mentir y Él siempre está, Él nunca falla, Dios es perfecto, él no fluctúa como somos nosotros los seres humanos, que hoy estamos bien, mañana estamos abajo, otro día vamos a estar arriba. No, Él es perfecto, su voluntad siempre se va a cumplir porque él no es mentiroso y su palabra es verdad. Y es verdad que él le hizo muchas promesas al pueblo judío que las tiene que cumplir, no porque el pueblo escuche, entiéndase, no porque el pueblo judío lo merezca, no, Señor, sino porque el Señor no puede ir en contra de su palabra, de esas promesas. Tienen que cumplirlas, porque Dios no es mentiroso, simple y llanamente por eso, no porque el pueblo judío se lo merezca. Porque si vamos en la historia, ellos han sido prácticamente exterminados tantas veces porque han cometido tanto mal en contra de la voluntad de Dios, que el Señor por amor no los ha exterminado. Inclusive todos los que salieron de Egipto, prácticamente todos murieron, hasta que no murió el último. Prácticamente casi el último que casi los extermina. Solo dos de esa generación. Dos de toda esa generación fueron los únicos dos que por misericordia a Él mismo, porque no los exterminó. Así que era algo que quería compartir con ustedes. Amén. Entonces, bueno, tú dijiste eso antes de que yo lea lo que voy a leer, me trajiste también a la mente, porque veo a tantas personas queriendo hacerse judíos. ¿Por qué desprecian su gentilicio como nación no judía? A mí me satisface más
saber que siendo yo tan miserable, tan poca cosa, tan pecadora, el Señor tuvo y le plació haberme llamado y haberme escogido. Siendo yo de un pueblo que inicialmente no era el pueblo, que Él había escogido a ese pueblo para que llevaran luz a las naciones. Para que a través de ese pueblo fueran benditas todas las naciones. Amén. Yo me siento agradecida que yo, siendo gentil, pueblo no judío, el Señor tuvo gracia y favor para con mi vida y para con mi familia. Amén. Gloria a Dios. No me quiero sentir, el Señor aborrece al orgulloso, lo mira de lejos. Al altivo, lo mira de lejos. Cuando tú te sientes que tú te mereces esta salvación por un linaje, el Señor te mira de lejos, porque tú no le puedes quitar la gloria a Jesucristo. Tú no puedes desechar que el mismo Dios entregó a su Hijo en la cruz para dar su vida por ti y por mí, no solamente por el pueblo judío, no, por todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando lo desechas, estás pisoteando ese sacrificio en la cruz, porque ya tú te sientes que mereces ser salvo porque eres linaje. Porque si tienes una gota de sangre en las venas y dices, no, es que yo tengo que ser salva porque yo soy linaje, yo me lo merezco. No, nosotros no merecemos nada. Nosotros somos una raza caída después de Adán. Ni siquiera los judíos, porque solamente aquellos que por fe tuvieron la salvación no fueron exterminados. Entonces, bueno, continúo con la palabra de Dios, porque esto tiene que ser con la palabra de Dios. Y vamos a Romanos y voy a leer todo el capítulo. Romanos 10 y Romanos 11. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hablaba Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a esa intimidad con el Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos quieren establecer su propia justicia. ¿Ves lo que dice Romanos, no? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esto no es solamente hacer una oración por hacerla, no, tienes que creerlo en tu corazón, porque mucha gente también hace esta oración y dice, ay, ya yo soy salvo, y se van al otro extremo y empiezan a hacer de su vida un desastre peor, porque creen que ellos son salvos por haber hecho una oración o incluso haberse hasta bautizado, y no es así. El cristiano, el creyente, tiene que tener frutos, porque dice el mismo Señor, por su fruto los conoceréis. Amén. Entonces, bueno, continúo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, aquí nos menciona a los dos, a los judíos y a nosotros, que vendríamos a ser los griegos, los no judíos. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es allí donde está la salvación. Aquí no dice que es por linaje. Porque si bien en una parte de las Escrituras el mismo Jesús dice, la salvación viene por los judíos,
Él está hablando con la samaritana, que también era de la dispersión, porque ese era un pueblo judío que estaba en la dispersión, se habían unido a los pueblos paganos. Pero él está aclarando, porque ellos tenían que saber también las escrituras, que la salvación venía del pueblo judío, de Judá, que era de donde venía la profecía del Mesías. El Mesías vendría de la tribu de David, de la tribu de Judá. Entonces, siendo el Mesías Jesucristo de la tribu de Judá, la salvación venía de la tribu de Judá. Él está ratificando efectivamente. Pero una vez él que era el Mesías profetizado, da su vida por nosotros, para pagar por nosotros en la cruz, esa salvación es solo y únicamente mérito de Jesucristo. Porque yo me pregunto, si tú fueras judío, Manuel, ¿será que yo puedo, si la salvación viene de los judíos, ¿puedo yo ser salva por ti? No, claro que no. Y por ningún judío. Y por ninguno. Otra cosa, ¿por qué? Vuelvo y repito, lo acabo de decir, ¿no? El Señor tiene que cumplir sus promesas, sus pactos. A pesar de que el Señor pudo haber escogido otra tribu, de los otros de los hijos de Israel, otra tribu, él escogió por amor a David, porque David tenía el corazón conforme a Dios. A él le plació darle ese regalo a David. A David. O sea, él simplemente le prometió a David, porque vio algo especial en David. Él conocía a David, conocía su corazón. Como dice la palabra, que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que el que conoce la palabra, para no entrar, porque ese es otro tema, David cometió. Él lo bendijo, dijo que por medio de ti vendrá mi hijo. Y David pertenecía a la tribu de Judá. Es por eso que Jesucristo tenía que cumplir eso, porque era una promesa que le había dado el Señor a David. Amén. Entonces, dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ese es el deber de nosotros, anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es Jesucristo. Amén. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha oído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que predicarles. Nosotros les hacemos un daño tremendo a los judíos cuando nosotros los exaltamos como los exaltamos. Porque si eso es una manera de alimentarles a ellos el ego, de pensar de que como ellos tienen sangre de ese pueblo que Dios escogió, ya ellos tienen la salvación. Nosotros cometemos un grave error. El deber de nosotros con el pueblo judío es ir y predicarle a Jesucristo. Ahí es donde está el amor. Amén. Que ellos nos imiten a nosotros, que tenemos a Cristo. No nosotros imitarlos a ellos, no. Diciendo eso, continúo leyendo. Dame un segundo, Yoli. Okay. Porque el Espíritu es el que se alinea, ¿no? Gracias, Amén. Señor, porque sabemos que cada palabra que sale de nuestra boca, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor, gracias por utilizar este tiempo, este espacio, Padre, para exponer tu palabra, para que tu pueblo, Señor, pueda entender con amor, Padre, que solamente hay que buscarte y aceptarte a ti, Señor. A lo mejor mi esposa ni siquiera se acordará, pero como lo dijimos en unos minutos atrás, nosotros trabajamos con muchas personas judías. Y voy a contar breve, una anécdota que pasó con mi esposa. Ella estaba trabajando por una familia judía y ella tenía 2 niñas. Mi esposa le preguntó
que si ellas oraban, que si conocían algo de la palabra. Y las niñas, siendo judías de nacimiento, nunca en su vida habían orado, no les habían inculcado buscar al Señor, ni siquiera al Padre. Vamos a poner el caso que por ser judío no busquen a Jesucristo, pero ni siquiera le oraban al Padre, no cumplían ninguna de las leyes judías. O sea, usaban ese título esa herencia de llamarse judío simple y llanamente por negocios, por dinero, que es usualmente, desafortunadamente, es el caso de muchos, que ven a los judíos, que todos tienen dinero, la mayoría, un gran porcentaje de los judíos. Entonces es eso lo que usualmente, porque no nos caigamos a mentiras. Mucha gente los ve y ni siquiera los conoce. Nosotros le trabajamos a ellos. Los conocemos a lo íntimo. Por años. Podemos ver. No estamos y no es todo, ¿no? Pero la gran mayoría, es que la gran mayoría, celebran Halloween. O sea, usted no se puede ni imaginar. Celebran la Navidad sin creer en Cristo. Sí, celebran Halloween, celebran el conejo de Pascua. Doble Todas moral. las fiestas paganas que ustedes se pueden imaginar, Entonces, las celebran. Eso es y no lo estoy que, blasfemando, y eso no estoy es, mintiendo. Eso es lo que nos da dolor en el corazón. Y sabemos que no son todos, pero es que en la calle, a los que los conocen en la calle, son una cosa, pero yo he trabajado de lado adentro todos los días y me pasaba y tuve una tristeza. Eso que contó mi esposo fue una tristeza que ustedes no saben cómo yo me dormí ese día, porque tenía un dolor tan grande por esa familia, un dolor por esas niñas, por su mamá, su papá. Les prohibieron a las niñas. Yo oré con ellas, yo me llevé mi guitarra y yo no les hablé de Cristo, porque yo quise respetar. Yo dije, bueno, de alguna manera yo les voy a sembrar una semilla de que ellas investiguen, de que tengan la curiosidad de orar, de que el Padre les ponga pues el deseo de ir a la verdad. Tenga misericordia. Y yo les canté una adoración con mi guitarra. Y la niña me preguntaba, pero ¿nos puedes enseñar a orar? Y yo las enseñé a orar y les dije, bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir perdón, darle gracias a Dios por todo, mami, por tu mamá, tu papá, porque tienes el pan de cada día, porque tienes una hermanita, todo. Tan bellas, las dos oraron su primera vez, su primera y quizás única vez, no sé, hasta la fecha. Y cuando me tocó otra vez, porque eso me tocó acostarlas a dormir, porque estaba haciendo, las cuidé ese día. Y bueno, cuando me tocó otra vez, que me asomo a la puerta de su cuarto y ya oraron, la niñita con mucha tristeza me dice, no, mi mamá dice que nosotros tenemos prohibido orar. Y a mí me hizo eso, como si me hubiesen clavado así un puñal. Yo decía, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta gente, Padre. Como dice mi esposo, que llevan un apellido, que es algo, tradiciones de hombre. Viven en tradiciones de hombre, pero no viven en la intimidad, el conocimiento de Cristo Jesús. O bueno, ellos no tienen a Cristo, pero del Padre, en esa intimidad, en una oportunidad. Y yo estoy diciendo el pecado, no estoy diciendo el pecador, pero les quiero dar el testimonio de lo que yo he visto del lado adentro. Nunca se sentaban en familia a comer, algunas veces, bueno, nunca no, algunas veces, pero nunca los vi orar para dar gracias por los alimentos, y en una de estas fiestas, que claro, es cuando ellos quieren pues tener a su lado las amistades más cercanas, qué sé yo, para celebrar estas fiestas judías, y hubo una cena. Yo creo que fue la Pascua judía, si mal lo recuerdo, la Pascua judía, sí. Se pusieron sus trapitos en la cabeza, su cosita, la kipá, si no más lo recuerdo, o me perdonan si no se llama así, la que usan los hombres. Y ahí sí, rezaron todas las oraciones que se saben. ¿Pero por qué? Porque los estaban viendo sus amistades.
Pero en la intimidad, ahí no está Dios en ninguna parte. En ninguna parte. Ni siquiera guardan el sábado. Y yo les estoy hablando de lo que Dios me ha permitido conocer. Y me duele el corazón. Me duele el corazón por esa gente. Y mi deber ha sido, lo que Dios me ha permitido, predicarles a Cristo. No importa si dejo de trabajar para ellos, no me importa. Pero llevarles la luz. Llevarles la luz. Y habiendo dicho esto, continúo en la palabra. Estamos en Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces ahora vamos a hablar de Romanos 11, que habla del remanente de Israel. Romanos 11 completo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Y no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, hoy, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, pero lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta palabra es dura, es muy dura, porque el mismo Dios les da un espíritu de ceguera, un espíritu de mentira, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Porque Él mismo se ha reservado un remanente y Él les endurece el corazón. Y es por eso que cuando nosotros nos conseguimos con personas que aman al Señor, a Cristo Jesús, pero que empiezan a acariciar sus pensamientos con estas ideas judaicas, o cuando nos vemos en el otro extremo también, de la gracia que convierten en desgracia, porque la convierten en libertinaje, nosotros estamos obligados como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, a exhortarlos en amor por si hacemos volver a esa persona a los caminos del Señor. Entonces, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, vamos a hablar de la salvación de los gentiles. Dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su pecado, por el no reconocer a Cristo Jesús, vino la salvación a los no judíos, a los gentiles. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, es decir, gracias a que ellos no creyeron en Cristo Jesús, eso es la riqueza del mundo. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Amén. Para hacerlos salvos, mire, aquí está hablando de salvación, no de linaje.
salvación por fe. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y me voy a parar allí. Porque la raíz es Jesucristo. Sin la raíz no somos nada. El árbol de olivo puede tener 0 ramas, pero la raíz permanece. Amén. Y nosotros, como pueblo no judío, fuimos injertados, aquellos que creemos por fe en Cristo Jesús, en ese árbol de olivo, cuya raíz es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí lo importante no son las ramas, lo importante es la raíz, que es Cristo Jesús. Esa es la importancia. Entonces, vuelvo a leer ese versículo, que es el 17 de Romanos 11. Por si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y esto es por aquellos que sí desprecian a los judíos. Y no podemos despreciarlo a nadie, no solamente porque sean judíos, sino que no podemos despreciar a nadie. Nosotros tenemos que ser como el buen samaritano, estar ahí para todos. Amén. Llevarles la palabra a todos, sin distinción de raza, sea moreno, sea blanco, sea pelirrojo, sea de la nacionalidad que sea. El deber de nosotros es ir a ellos y predicarles a Cristo. Amén. No predicarle el linaje, no predicarle la salvación viene de los judíos. No. Aquí le predicamos la verdad y la salvación solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Se están dando cuenta? Las ramas del olivo, que son el pueblo judío, aquellos que no creyeron en el Mesías, en el cual se cumple la única profecía de tiempo que fue dada en Daniel, que es la profecía de las 70 semanas, que habla del Mesías ungido y del tiempo de su venida. En esa profecía se cumple la venida del Mesías en Cristo Jesús, en el tiempo profetizado, mas sin embargo ellos no creyeron. Entonces, por su incredulidad fueron desgajados del árbol de olivo, cuya raíz es Cristo Jesús. Entonces, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con ellos que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces es aquí donde entra la apostasía de estos tiempos, que es una de las señales de que ya Cristo viene está cerca, porque de las últimas señales habla de la apostasía, que es la apostasía, apostatan de la fe, de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque se van a las obras o se van al libertinaje. Esos dos caminos son apostasía. Nosotros dependemos únicamente de Cristo Jesús. Hay un camino que es derechito. Camino. Y sin gloriarnos de nada, porque nosotros somos nadie. No nos merecemos absolutamente nada. Nada. Ha sido solamente por gracia y favor, por su misericordia. Porque Él dice, ¿acaso no puedo yo hacer de un vaso para honra y otro para deshonra? Siendo Él el creador del cielo y de la tierra. ¿Y quién lo va a juzgar y quién le va a preguntar? Si Él le place y por misericordia traer a algunos y a otros no. Si todos somos pecadores, ¿quién le va a criticar? Todos estamos caídos y desplazados de esta salvación, que la perdimos desde el Edén. Entonces, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, ese es el deber de nosotros, ayudarlos al pueblo judío, no a sentirse más orgullosos del linaje que tienen, no, ayudarlos a llegar a los pies de Cristo. No quieras tú imitarlos y parecerte a ellos. Atráelos al camino de la verdad y la vida,
el cual es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice él mismo. Gloria a Dios. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olvido silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Entonces ahora habla de la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad. Y me voy a detener aquí, porque en este versículo se basa mucha gente en decir que todo Israel, como lo dice acá, y luego todo Israel será salvo. Pero los que creyeron. Exacto. No todo Israel. No todo Israel. Todo el israelita que creyó en Cristo. Así es, amén. Porque entonces mire el versículo anterior. ¿Y por qué lo voy a afirmar? Porque mire lo que dice el versículo anterior. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud. Plenitud es totalidad de los gentiles. ¿Será que todos los gentiles van a ser salvos? ¿Verdad que no? No, solamente los que por fe creen en Cristo Jesús. Y de la misma manera, el pueblo de Israel, el cual somos nosotros, somos hechos hijos de Abraham por fe. Israel espiritual. El Israel espiritual. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, los que hemos sido llamados y escogidos por gracia y favor de Él. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, gentiles y judíos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, de lo que hemos hasta ahora compartido, todavía falta. Yo sé que mi esposo está ansioso, pero todavía falta. Si tú quieres compartir algo de lo que hasta ahora hemos leído, continúo leyendo. No, es que es muy claro. El Señor, en su perfecta voluntad, en su plan perfecto, tuvo misericordia de todo el mundo. Él es el creador de todos, el Padre de todo aquel que cree en Él, porque no todos somos hijos tampoco. Los que somos llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo somos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Mesías y que lo tenemos como Señor, los discípulos de Él y Salvador. Así que no nos confundamos. Mucha gente piensa que, como dice mi esposa, ¿no?, que simplemente hacen una oración de fe, pero vacía, no hay un cambio verdadero, no leen la palabra, a pesar de que siguen cometiendo el mismo pecado, no se arrepienten de sus pecados de corazón, simplemente siguen en esos pecados todo el tiempo. Entonces no hay un cambio, no han nacido de nuevo. Exacto. Entonces hay que haber nacido de nuevo. Cuando en verdad aceptamos al Señor Jesucristo, hay que nacer de nuevo. Mire que volviendo a
a esto del día de la expiación que ellos celebran. Qué tremendo es que el Señor predicaba arrepentimiento. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos comenzó con Cristo Jesús. Él lo inauguró. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de dirección, es volver al Padre. Es un dolor profundo por el pecado. Ya yo no quiero ser más ese hombre que era, y ese que fornicaba, ese que robaba, ese que mataba, ese que se drogaba, ese que bebía alcohol, ese que, en fin, el que era adúltero, idólatra, todos los pecados, hasta el mentiroso. Porque la mentira, dice la palabra de Dios, que Satanás es el padre de la mentira. El que miente se está haciendo hijo del diablo. Porque si él es padre de mentira, el que peca mintiendo, que dice, no, que es una mentirita, eso no, dice, todo esto que nombré, todos los que nombré, dice la palabra de Dios, que no entrarán al reino de los cielos, que serán lanzados al lago de fuego, a donde va a ir lanzado Satanás y todos los demonios. Entonces, el que diga que se arrepintió, pero sigue en el mismo pecado, ahí no hay salvación alguna. Porque hizo una oración que supuestamente te da la salvación. No, es que es un todo. Es un todo. Ese es el comienzo. Pero tiene que haber fruto. Porque sin santidad no veré el rostro del Señor. Porque nos vamos al otro lado, como lo dije antes. Hacemos de la gracia una desgracia. ¿Por qué una desgracia? Porque si tú no te arrepientes verdaderamente de tus pecados, dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis, aquellos que son en realidad hijos del reino de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, quiero leer por acá. Dices, somos la iglesia del Señor conformada por creyentes, judíos y no judíos, que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Somos el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, porque ya estamos casados desde nuestro compromiso con el Señor, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y entonces quiero ir al pacto, a ese pacto que hizo el Señor, Yahweh, el Padre, con Abraham, donde Él le prometía que a través de su descendencia, su simiente, una, no muchas, cuya simiente es Cristo Jesús. A través de esa simiente, vamos a leer. Dice, este pacto habla de bendecir a todas las naciones a través de su simiente, Cristo Jesús, no de sus simientes, como si hablara de la descendencia de sangre, perdón, de sus simientes, como si hablara de muchas. Y estamos hablando de la descendencia que es por fe en Cristo Jesús. Estos entran a ser parte de este pacto. Dice Génesis 22, del 16 al 18, dijo, por sí mismo he jurado. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿quiénes serán benditas por esa simiente? Todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo judío. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a... Tenemos esta misma referencia de Génesis, la tenemos en el Nuevo Testamento, y Pablo la vuelve a traer a alusión. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes. Entonces, la Biblia se interpreta por sí misma. No podemos interpretar Génesis como nos salga. No. Pablo trajo esta palabra para él mismo traer la interpretación en la misma palabra.
Gálatas 3:16. Lo vuelvo a repetir. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Él mismo lo dice. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, lo deja bien claro para todos nosotros. Entonces, tenemos en otras promesas del Señor donde promete tierra, heredad, descendencia y justificación por fe para Abraham. Eso lo conseguimos en Génesis 15:1 al 15:7. Esa no la voy a leer, porque la que me interesaba leer es la de la simiente que nos hace a nosotros por fe, herederos de ese pacto, a todas las naciones. Tribulación y angustia tanto a judíos como a no judíos. Mire que dicen en Romanos 2 del 9 al 10. Pablo dice sorprendentemente que habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces ahí estamos los dos, las dos razas, judíos y no judíos. Salvación tanto para judíos como para no judíos. Así, cuando Pablo dice en Romanos que el evangelio, en Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí estamos los dos pueblos, que nos hacemos uno, porque es un solo árbol, no son dos, es un solo árbol, un solo pueblo. Entonces, yo tenía unas preguntas por aquí. ¿Qué se hicieron? Se desaparecieron. Pero bueno. Yo me acuerdo lo que había escrito. No sé qué pasó. Pero bueno, te voy a hacer unas preguntas, Manuel. Yo quisiera que tú me respondas. Vamos a ver si se responder. Yo quisiera que tú me dijeras ¿cuántos pueblos de Dios hay? Uno solo. ¿Quién es ese pueblo? Somos los judíos y los gentiles juntos. ¿Y por qué se hacen el pueblo de Dios? Porque aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Amén. Amén. Sí. ¿Cuántas novias hay? Una sola novia. ¿Y quién es esa novia? La iglesia de Cristo. ¿Y quiénes conforman la iglesia de Cristo? Todo aquel que haya creído en Cristo. Gloria a Dios. Y que conste que no me dio la respuesta. Gloria a Dios. Hay que estar claro en eso, hay que estar claro. Son cosas que el creyente tiene que saber y entender y dirigir y digerir, y pedir al Señor que sea revelado en el Espíritu, porque se dice fácil, pero no lo es, no lo es. Por lo menos estoy hablando de mi vida propia. Yo estaba en el Evangelio, me bauticé cuando tenía 21 años. 20 creo, 20, 21 años. Tengo 44 primaveras. Me veo más joven porque, bueno, es una bendición de Dios, ¿no? Okay. Pero en toda mi vida cristiana he estado así. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él nos da oportunidades cada día para que podamos conocerlo por medio de su palabra. ¿Sí? Porque la mejor manera de conocer al Señor Jesucristo es por medio de su palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Ver cómo Él vivió, cómo Él reaccionaba a las situaciones, y leer su palabra, pedirle a Él, al Padre, en el nombre de Jesús, que por medio del Espíritu Santo te revele el propósito por el cual ha sido creado. Todos nosotros tenemos un propósito, todos. Nosotros no venimos a este mundo por casualidad. Cada ser humano del mundo tiene un propósito. Ahora bien, está de parte también de nosotros abrir nuestros corazones, porque para eso el Señor nos dio libre albedrío de buscarlo a Él. Pero nosotros fuimos creados en Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, acá tengo un título que lo llamé Exaltación hacia los judíos.
A nosotros todos, los que hemos recibido el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, se nos encomendó de llevar la palabra de Dios primeramente a los judíos, Judea, a Samaria, dispersión, y a todas las naciones, gentiles restantes del mundo y extranjeros. El anuncio de la venida del reino de Dios es una buena noticia porque significa que ya en el mundo la salvación de Dios había prometido a su pueblo con la llegada del Mesías. Y Jesús. Sí, a Jesús. Y Jesús no solo es el mensajero que anuncia el reino de Dios, sino que el reino de Dios comienza en su persona. Después de que, entonces leemos Marcos 1 del 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es Él, las buenas nuevas es Él. Ya no tienes que vivir por leyes y no te estoy mandando a pecar. No, porque sin santidad no verás el rostro del Señor. Pero la santificación es obra del Espíritu Santo. El deber de nosotros es orar al Padre todos los días y llevar nuestra cruz a diario. Carga tu cruz, tu pecado, pónselo al Señor todos los días en oración. Señor, yo tengo lucha con esto. Yo necesito que tu Espíritu Santo me ayude en este día a no decir grosería. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude a no ver pornografía. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude a hacer esto, en lo cual yo estoy fallando. Reconocer. Exacto. Reconocer el pecado y ponérselo a Él. Entonces, eso es obra. La justificación es solo por Cristo Jesús. Y la santificación es una obra del Espíritu Santo. Amén. No es porque nosotros nos esforcemos. Porque por nuestra fuerza no vamos a ningún lado. Es por la misericordia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en lo que se refiere a los discípulos, leemos Lucas 9 del 1 al 2, en lo que se refiere a los discípulos de Jesús, quien les ordenó que predicaran, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. El Señor los envió. Entonces, ¿quiénes son participantes de Cristo? Y los que no entraron por incredulidad. El pueblo que sacó de Egipto. Y nos referimos a Hebreos 3 del 13 al 19. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Exhortar con amor, por amor, porque uno no predica, uno no le dice a un hermano, Manuel, regáñame cada vez que yo tenga, y si lo haces, regáñame cada vez que yo tenga luchas con mi pecado, yo necesito tu ayuda, porque nosotros somos uno, igual el cuerpo de Cristo es uno, nos tenemos los unos a los otros para poder ayudarnos a rectificar, y sé que no nos gusta, y nos molesta, que si me molesto yo cuando Manuel me critica. No la critico, la exhorto. Sí, una crítica constructiva para poder mejorar y estar más cerca de Dios, en santidad como Él lo requiere. Y me molesta, igual Él, cuando yo le digo algo le molesta. Y así todos somos iguales, no nos gusta. Pero es necesario. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, si no nos exhortamos los unos a los otros, no, muchas veces, y la palabra de Dios lo dice, por si hacéis volver a ese hermano. Entonces, es nuestro deber. Continúo. Dice, estaba leyendo Hebreos 3 del 13 al 19, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin, hasta el fin. No es empezar es importante. Hacer esa confesión de fe y creerla en nuestros corazones es importante. Pero tenemos que terminar, porque la apostasía es esa, no terminar. La gente se desvía de la fe. Y no llega, no permanece. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que recapitulo. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿por qué no entró todo ese pueblo tan numeroso que el Señor sacó de Egipto? Porque murmuraron, porque no le creyeron a Dios, porque fornicaron, porque se hicieron ídolos. Tantas cosas. Y eran pueblo de Dios, Israel, y el Señor los desechó. No los salvó la sangre, no. Y aquí aclara, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la causa de que muchos hoy se pierdan es porque no tienen fe en Cristo Jesús. Entonces dice, no nos gloriemos en nosotros mismos. Esto lo coloqué yo. No nos gloriemos en nosotros mismos, sino en que Dios nos escogió. Leemos 1 Corintios 1 del 18 al 19, 21 al 24, del 27 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo se van a salvar ellos? Predicándoles a Jesucristo. Estoy hablando de los judíos. Porque los judíos piden señales. Y claro, interrumpo otra vez, de los judíos, y también tenemos que predicarle a todo el resto de las naciones. Entonces, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, gloria a Dios y sabiduría de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. Pero ya va. Voy a hacer una interpretación. Ya va, pero yo tengo sangre israelita. Pero el Señor dice aquí que lo necio del mundo escogió Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Y eso lo voy a aplaudir, porque me voy a gloriar, pero del Señor, que Él hizo la obra. Justificación por fe. Gálatas 1 del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban aquí y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esos, aquí está hablando exactamente de los que desvían la salvación por fe y quieren pretender que ellos, cumpliendo los mandamientos, se la ganan. Y yo les voy a hacer una pregunta, y siempre me he dicho, vamos a suponer que cumplen esos 10 mandamientos, pero ¿y qué hacemos con el mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser?
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos principales mandamientos. Allí están la ley y los profetas. ¿Cumple esos dos mandamientos? Porque dice la palabra de Dios. Porque si mi esposo hoy estuviera en ese pecado de incredulidad, desechando la salvación por fe, ¿será que yo lo voy a amar a él más que a mi Cristo? No. ¿Cuántas veces te he dicho yo? Mucho. Yo lo elijo a él. No voy a amar más ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos, ni a ninguna amistad que yo ame por encima de mi Cristo. Porque dice la palabra de Dios que los que amaren más tales cosas no son dignos de él. Amén. El que amare más al mundo que al Señor no es digno de él. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a retomar. Estamos leyendo Gálatas el 1 del 6 al 10. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Entonces, todo aquel que se quiera mantener en este error, la palabra de Dios lo maldice. Qué triste. Y oramos de verdad, oramos para que el Señor abra, que quite todo espíritu de mentira de sus mentes y sus corazones, que quite toda ceguera espiritual, que quite toda venda, porque yo sé que la persona de la que voy a hablar ahorita, que no voy a mencionar ningún nombre, pero una persona me contaba que estaba en un pecado y todos los días un poquito, jugaba un poquito aquí, un poquito allá, hasta que su vida se convirtió en un desastre y vivió una pesadilla, una pesadilla tremenda, y solamente Dios la pudo liberar de esa pesadilla. Entonces, cuando nosotros estamos en ese pecado de apostasía, empezamos a negar a Dios, empezamos a querernos hacer judíos, empezamos a querer ganarnos la salvación por obras, empezamos a pisotear a Cristo Jesús, lo volvemos a crucificar una y otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pecando. Va a llegar el momento que Dios va a poner ese espíritu de mentira, de estupor, para que aún viendo no vean y para que aún oyendo no escuchen. Porque si lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace con nosotros. Entonces no despreciemos esta salvación tan grande, que es un regalo que no nos merecemos, porque obra solamente de Cristo Jesús. Entonces, dice, como antes he dicho, también ahora les repito, si algunos predican de diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y si yo hoy no me paro a decir esto es lo que la palabra de Dios me está señalando a mí. Gálatas 1 del 14 al 16. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, hablaba Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no consultó con carne y sangre. Dice Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
es decir, de parte de los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, que son los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pedro delante de todos, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto de las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si buscando, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Está hablando de la ley. Si ya el Cristo Jesús destruyó la ley, esa ley que por obras y que nunca podían ser salvos, sino que por fe, porque incluso en el Viejo Testamento los que se salvaron por fe. Y las mismas las vuelvo a edificar, me vuelvo a ser judío, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió mi Cristo. Y eso es palabra de Dios. En Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, dice Gálatas 3 del 6 al 29. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanecieren en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa fue antes que la ley. La promesa fue por fe para Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pues Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, que es Cristo Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, fuese dada a los creyentes. Gloria a Dios. Pues antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios, gloria a Dios, Santo Padre, Señor. Dice, el Padre envió al Hijo Cristo Jesús para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, a fin de recibir por él adopción de hijos. Y eso lo leemos en Gálatas 4 del 3 al 11. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os quieres volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aún dice en Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Qué dolor sentía Pablo, el mismo dolor que yo siento hoy, cuando veo a la gente despreciar la salvación que nos fue dada por el sacrificio de cruz. Todo lo que mi Cristo sufrió en la cruz. Espinas en su cabeza. Dice la palabra que su cuerpo era una sola llaga. Lo traspasaron. Estaba profetizado, el traspasado. Sus manos, clavos en sus pies. Despreciar el sacrificio que Cristo hizo para irnos otra vez a la ley. No. De ninguna manera. Gálatas 4 del 21, Gálatas 4 del 21 al 31. Decidme lo que creéis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. ¿Quieres tú ser hijo de la esclava? ¿O quieres ser hijo de Isaac, del hijo de la promesa? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud. Prorrumpe en júbilo y clama,
tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios, amén. Señor. Entonces también nos exhorta a mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En Gálatas 5, del 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Entonces se están desligando de Cristo. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cumplimiento de la ley, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Y el 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Obras de la carne, dice Gálatas 5, del 19 al 26. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros e envidiándonos los unos a los otros. Entonces esto habla de los que se van también al otro lado, que creen que la gracia es que yo puedo pecar todo lo que me dé la gana, que yo puedo vivir practicando el pecado. Y no es así. Aquí está la exhortación. Todos esos pecados nos llevarán. Los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Entonces voy a dar una reflexión. Cuando compramos una casa a crédito y hemos pagado casi toda la deuda, pero dejamos de pagar las últimas cuotas, perdemos la casa, ¿verdad? Asimismo fuese si tuviéramos que pagar por nuestra salvación con obra. Al no terminar de pagar por completo con nuestras obras esa salvación, la cual Pablo dice que es tan grande, una sola cuota que no pagáramos nos haría perderla, y es por ello que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Jesucristo. Amén. No entrar al reino de los cielos por causa de incredulidad. Dice Hebreos 13:19, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Dice Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oírla. Está hablando a nosotros, ¿verdad? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Gloriarse de la ley. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que
quieren, del 11 al 15, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, es decir, el ser judío no salva, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Es decir, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú pecabas, ya no peques más. No es que no pequemos, porque sí, fallamos en nuestro dominio propio, pero no practiquemos el pecado. No practiquemos el pecado. Porque eso hace que el mundo vitupere a Cristo Jesús. Porque si nosotros, diciendo que somos creyentes, vivimos peor que los del mundo, ¿cómo le vamos a dar luz al mundo así? ¿Cómo podemos ser sal para la tierra? Y dice la palabra de Dios que si la sal ya no sabe hacer más, está pronta a ser horallada por los hombres. Y eso quiere decir infierno. Entonces, no nos unamos a yugos desiguales. Esto es una exhortación en amor para las personas que amamos, porque les amamos. Si en algo estos siervos del Señor pueden servirle algo en el Señor, es para esto que estamos haciendo y muchas cosas más, pero lo hacemos por amor. Después de una y otra exhortación la persona no quiere rectificar, entonces yo los exhorto al que esté en una iglesia, que esté en el libertinaje o que esté pisoteando la cruz de Cristo, salgan corriendo, huyan de allí, huyan, porque eso es apostasía, desechar al Cristo que nos dio la salvación. No sé si quieres concluir con algo y quiero que hagamos una oración y nos despidamos. Bueno, yo sé que esta reflexión ha sido un poco larga, sí. pero necesaria, ya que esto se ha hecho simple y realmente, como lo acaba de decir mi esposa, por amor a las almas, a pesar de que somos humanos y vamos a seguir teniendo luchas y pruebas, pero no nos apartemos del Señor. Y los que no lo han conocido, le pedimos al Señor que tenga misericordia de ustedes y que le envíe a verdaderos hermanos que amen las almas y les pueda hacer predicada la palabra de Cristo y al Cristo crucificado. Amén. Entonces,